Muy buenas tardes, les habla Rubén Rodríguez, estudiante de primer cuatrimestre de Contaduría Pública. Mi ID de estudiante es el 802257 y el presente trabajo se realiza para la materia Comunicación Escrita y Procesos Lectores. Hago parte del grupo 21. El trabajo a desarrollar corresponde al análisis crítico del discurso. Específicamente, este análisis lo realizo a un artículo tomado del portal web de noticiasrcn.com, el cual se titula La respuesta del gobierno colombiano por informe sobre cultivos ilícitos. Parto mi análisis desde el título. ¿Por qué? Porque me parece importante hacernos una pregunta y es exactamente a quién el gobierno colombiano y por qué le debe rendir eh, cuentas sobre el manejo que se le da a este tipo de cultivos en el país. Es importante tener presente que durante décadas Colombia ha padecido el flagelo de este tipo de cultivos que se convierten en la fuente de ingreso para muchas de las familias que no cuentan con los recursos suficientes para poder sostenerse y que apoyados en los grupos ilegales deciden donar sus tierras o permitir que sus tierras sean utilizadas para este tipo de cultivos. ¿Por qué el gobierno colombiano tiene que rendir cuentas y a quién? Pues el por qué es porque recibe un financiamiento para poder erradicar todo este tipo de cultivos. ¿De quién lo recibe? Lo recibe de Estados Unidos. Entonces, aquí lo que nos damos cuenta es que los cultivos ilícitos hacen parte de un negocio más, mm, de esos que van de la mano con la corrupción, ya que a pesar de que llevamos o lleva Colombia muchos años recibiendo este tipo de apoyos por parte de eh, Estados Unidos, no ha sido posible dar por terminada en su totalidad con este tipo de cultivos y por el contrario, nos damos cuenta que año tras año se va presentando un incremento. Eso partiendo desde el tema del título. También me parece importante analizar la imagen, ¿no? Porque en la imagen nos damos cuenta que hay una implicación de las fuerzas militares frente a la erradicación de este tipo de cultivos, o por lo menos es lo que se percibe viendo a este grupo de soldados con algunas herramientas y realizando pues un trabajo de, pues al parecer como de quitar, de extraer este tipo de plantas del suelo. Sin embargo, me parece a mí que, pues que es más como para mostrar una realidad que no existe, pues, en su totalidad, porque, pues, si esto se diese de manera oportuna, de manera constante, no tendríamos a la fecha tantos inconvenientes o el negocio del narcotráfico no sería un negocio tan rentable como lo sigue siendo a la fecha. Adicionalmente, ya saltándome un poquito el tema de esta imagen, nos vamos a analizar el artículo. En el artículo, pues, se habla de el informe que emite la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, donde mencionan que entre los años 2019 y 2020 se presentó un incremento del 15,5% en las hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia. Lo paradójico de este informe es que sus datos contrastan con otra evaluación o otro informe realizado por las Naciones Unidas para este mismo periodo, donde mencionan que se presentó una reducción en el 7%. Entonces, pues viene otra pregunta. ¿Realmente de dónde salen estos datos? ¿Quién es la persona o qué grupo se encarga de hacer este tipo de investigaciones para poder informar de manera clara y concisa sobre
la forma o el manejo que se le está dando a la erradicación de este tipo de cultivos? Es una pregunta que queda abierta porque pues realmente pues es complicado poder determinar a qué se deben este tipo de diferencias y si realmente lo que nos muestran o lo que nos indican que reflejan estos informes hacen parte de la realidad. Asimismo, dentro del artículo vemos que están indicando que el gobierno del presidente Joe Biden se mantiene en firme con el gobierno colombiano para seguir el apoyo contra la erradicación de este tipo de cultivos. Sin embargo, no, digamos que aparece entre comillas, entonces, pues puede ser una afirmación textual del gobierno norteamericano o también puede ser una manera de expresar que este tipo de apoyos pues no están siendo utilizados de manera correcta, que se sigue presentando inconsistencias en el manejo que se le están dando a los recursos que estamos recibiendo por parte de otras entidades o de otros países más bien, para poder dar fin a la lucha contra los cultivos ilícitos. Entonces es importante analizar realmente si dicho apoyo se viene empleando de manera correcta o si simplemente estos dineros, como pasa con muchos de los recursos que ingresan a nuestro país, se van perdiendo pues en procesos de corrupción, que es lo que ha venido impactando a nuestro país durante todos estos años y lo que pues nos tiene en las situaciones que hoy estamos viendo. Ya para finalizar, en la parte final del artículo, también podemos darnos cuenta cómo eh, se habla que pues, Estados Unidos no solamente busca un apoyo en cuanto al tema de erradicación de cultivos ilícitos, sino que también dentro de su, digamos que política de acompañamiento a nuestro país, se encuentra otro tipo de temas importantes, como es el tema del desarrollo integral, el tema del fortalecimiento de la educación y la democracia, que va de la mano pues con los derechos humanos y en búsqueda de que hayan mejores oportunidades económicas y sociales en nuestro país. Todo esto suena muy bonito, digamos que se lee eh, motivador, por decirlo de alguna manera, sin embargo, llevado a la realidad, no se ve tan claro, ¿verdad? ¿Por qué no se ve tan claro? Porque llevamos muchos años contando con apoyo de otras naciones, de otros países. Estamos recibiendo recursos que desafortunadamente considero no están siendo bien utilizados y nos está llevando a girar, perdón, cíclicamente en, en lo mismo, ¿no? ¿Y qué es lo mismo? Tener un país donde cada día hay menos oportunidades, tener un país donde desafortunadamente las personas que intentan dar una voz de protesta frente a lo que está ocurriendo son asesinadas, donde se le quita valor a las manifestaciones que se realizan de manera pacífica, pero que se ven enlodadas por muchos grupos que tienen otros intereses de por medio y que gracias a esos intereses pues buscan pescar en ríos revueltos, ¿verdad? Nos damos cuenta que un artículo que inicialmente simplemente está enfocado a mostrar exactamente qué está pasando con el gobierno colombiano frente a la erradicación de los cultivos ilícitos, tiene un trasfondo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque los cultivos ilícitos muestran la realidad o hacen parte de la realidad de un país que desafortunadamente a hoy, con las condiciones que tiene y a las cuales se ve sometido, no, no tiene una oportunidad real de cambiar su historia. Con esto termino mi análisis.
Agradezco la atención prestada y me parece importante que reflexionemos frente a lo que se está viviendo, frente a lo que nos muestra el gobierno y si realmente vamos a seguir siendo una sociedad que nos vamos a dejar llevar por lo que nos muestran los medios de comunicación sin realmente preguntarnos o cuestionarnos qué hay detrás de lo que ellos nos mencionan. Muchas gracias. Nuevamente recuerdo mi nombre, Rubén Rodríguez. Que tengan una feliz tarde.